Bienvenidas y bienvenidos. Sí, estamos haciendo Desiguales y sí, desde este edificio con una historia que pocos querríamos recordar, pero que hay que hacerlo. Estamos en la ex ESMA, estamos en el espacio de memoria y derechos humanos, porque este miércoles es 24 de marzo, porque este miércoles se cumplen 45 años del último golpe cívico-militar que tuvo la República Argentina y porque ante todo creemos que la memoria, la verdad y la justicia tiene que ser un ejercicio diario y más en los tiempos que corren, no solo para conmemorar a las víctimas y a los sobrevivientes, sino, Pablo, para preguntarnos hoy, en 2021, ¿por qué hay que seguir recordando? Buenas noches, Luli. Efectivamente, el 24 de marzo, y estas cosas las hemos aprendido a lo largo de todos estos años, el 24 de marzo tiene múltiples dimensiones. Primero entendimos que no era solamente un golpe militar, que era un golpe cívico-militar, que había por detrás una autoría civil muy importante. Después entendimos que fue sistemático, que en toda la región. Entendimos también que incluía un proyecto de país, que no había podido ganar a través del voto popular, pero que incluía efectivamente un proyecto de país y quiso consolidar un proyecto económico, un proyecto político, un proyecto social, estando Darío Stanraiver aquí como parte del programa, hasta una filosofía respecto de lo que significa la vida en comunidad. Y sobre todas esas cosas también vamos a conversar en el día de hoy. La dictadura cívico-militar también pretendió instalar su propio nunca más. Es decir, quiso dar una señal de cancelación, si ustedes quieren, a la manera de soñar un país, a las reformas estructurales que se podían plantear para hacer de la Argentina un proyecto inclusivo. Y que a nadie nunca más se le ocurriera que en términos de lucha política se podía soñar, se podía pensar en un país con esas características. Contra todo eso, también en una semana de la memoria, el 24 de marzo, contra todo eso también se lucha y esas cosas también, esas resistencias se reivindican. Sí, también es interesante ver cómo se puede resignificar el dolor, cómo se puede resignificar la parte más oscura de nuestra historia reciente, sin solemnidad, ¿no? Desde la juventud, desde las nuevas generaciones, desde los que afortunadamente nacimos en democracia. Y atención con esto, porque esta sí es una pregunta que cabe hacernos en este día en particular. La importancia de recordar para no dar por sentado que las banderas flamean solas, para no dar por hecho que cualquier conquista que tenemos hoy por hoy en 2021 en la República Argentina va a seguir siéndolo si no reiteramos cuáles son realmente los ideales, si no comprendemos la importancia de estar en las calles, de debatir, de hablar, de discutir incluso, de intentar ponernos de acuerdo. Entre los invitados del día de hoy, porque hoy es un programa especial, hay más de dos invitados, van a estar la legisladora del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, y el historiador Felipe Piña. Está con nosotros también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Enseguida vamos a empezar a charlar con él. Tenemos, como han visto en un momentito en esta recorrida, el traslado de lo que nosotros hacemos habitualmente en el estudio de la televisión pública, aquí, en este lugar tan emblemático del espacio de memoria y derechos humanos, la ex ESMA. El agradecimiento me parece que no corresponde, sino la admiración a trabajadores y trabajadoras de la televisión pública que han logrado esto que vamos a ir compartiendo a lo largo de la noche. Agradecimiento también para mí, porque nosotros estamos muy lindos, mirá cómo estamos iluminados en este momento. Esto es belleza, chicos, maquillaje, peinado, ropa, escenografía, iluminación. ¿Saben lo que eran cuando llegamos con las ojeras con Caruso? No podíamos ni salir en cámara. No quería dejar de decir esto. En general nosotros siempre ponemos aquí mucho cuerpo, digamos, ¿no? Más allá de la racionalidad con que armamos Desiguales. Hoy es un programa para estar muy a flor de piel, para dejarnos interpelar hasta emocionalmente, digamos, por todo lo que vamos aquí a compartir, más allá de las reflexiones y las preguntas que solemos dejar. Interrogantes que yo, antes de pasar a la charla con Horacio Pietragala Corti, planteo. De aquí en adelante, ¿cuántos más nunca más todavía tenemos que consensuar? ¿Qué mirada tenemos hoy y qué mirada tendrán las futuras generaciones respecto de aquella generación que entendió que tenía sentido dejar la vida en función de un proyecto de país pensando en las generaciones futuras? ¿Qué pasa con la teoría de los dos demonios? ¿Qué vigencia tiene hoy la teoría de los dos demonios?
Se sigue construyendo, me decía hoy un amigo, que hay quien está pensando que antes la teoría de los demonios iba de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Bajaba como una suerte de doctrina. Hoy hay quien dice que está desde las bases subiendo. Bueno, cosas que efectivamente van a ser parte de los interrogantes en un programa, insistimos, muy pero muy especial de Desiguales. Saludamos y le damos las buenas noches a Horacio Pietragala Corti. ¿Cómo anda, Horacio? Gracias. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por este lugar. ¿Qué significa habitar este espacio? Y significa el triunfo, a pesar del dolor, del terror que generó este lugar, el triunfo de las personas que no están también, ¿no? De 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Aquí funciona no solo edificios institucionales como la Secretaría de Derechos Humanos, también está la Casa de Abuelas de Plaza de Mayo, que es pura vida. Está el Archivo Nacional de la Memoria, la Casa de Hijos, la Casa de Familiares, Madres de Plaza de Mayo, Ecuni. Y también el sitio, que es un museo, que es el lugar donde pasaron los compañeros, ¿no? Los compañeros que hoy no están con nosotros. Y ahora, muchos sobrevivientes también, ¿no? Ahora, Pietragala Corti, perdón, voy a decir los dos apellidos. Yo también tengo doble apellido, no los uso nunca, pero vamos a usar los dos. Pietragala Corti. Tiene un significado totalmente muy fuerte. Bueno, justamente me diste el pie. ¿Qué significa para vos este lugar? Un poco, la verdad que uno viene todos los días, no deja de movilizar. Sinceramente, cada vez que viene alguien a visitar el sitio y hacemos la recorrida, no dejo de emocionarme, no dejo de pensar a dónde puede llegar el ser humano con la perversión, por lo que hicieron en ese lugar con seres humanos por sobre todas las cosas, ¿no? Con pares. Y después también creo que lo que se transformó este lugar es el lugar de resistencia y vida. Porque si uno recorre la Casa de las Abuelas, por ejemplo, van a encontrar los encuentros, los abrazos con esos nietos que fueron robados. Está el equipo argentino de antropología forense funcionando acá también, que nos devuelven los restos de nuestros detenidos desaparecidos. Eso es algo muy reparador, ¿no? Y nosotros trabajamos constantemente para que todavía siga habiendo juicios, para que haya condenas, porque siempre trabajamos con ese lema que nos dejaron nuestras queridas madres y abuelas y nos siguen enseñando que es memoria, verdad y justicia, ¿no? Y esa es la mejor reparación que puede hacer un Estado. Y hoy estamos acá gracias a una persona que tuvo convicciones, que agarró la bandera de los organismos de derechos humanos, que dijo esta casa tiene que ser de los organismos y esta casa tiene que reparar el daño que se produjo, y fue Néstor Kirchner. Estuve ese día que se abrió esta puerta. El desembarco, ¿no? El desembarco. ¿Año 2004? 2004, 24 de marzo del 2004. Y la verdad que fue increíble. Fue algo, el ingreso de los organismos de derechos humanos al lugar y el retiro de las Fuerzas Armadas. Sí, que luego se dio progresivamente, ¿no? Claro. Después se fueron deshabitando los edificios y se fueron habitando con los distintos organismos y el Ejecutivo también, ¿no? Acá hay la Secretaría, como te dije, está el edificio del Ministerio de Justicia. Acá hay trabajo, hay vida, hay un centro cultural que hay expresiones culturales, ¿no? En algún momento yo recuerdo, Horacio, que había una suerte de debate sobre, bueno, ¿cómo puede ser que en un lugar como este se venga a bailar, se venga a festejar, se venga a hacer arte, se venga a celebrar? A mí no me generaba ninguna tensión, comprendía perfectamente, pero también es lógico que cierto sector de la sociedad quizá a eso le hubiera costado comprenderlo. Claro, se hace todo eso, se llora también. Digo, es la vida, ¿no? En la vida uno llora, hace duelos, celebra, se abraza, festeja. Digo, creo que este lugar es vida hoy. Ayer era solo muerte y se planificó la muerte desde este lugar también. Y hoy se planifica vida. Y si hay que celebrar y si hay que bailar con una banda que viene a homenajear a nuestros compañeros, a los 30.000, se baila. Y si viene una abuela por primera vez o una madre a recorrer el sitio, se la abraza y se llora, se vive, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que como sociedad también entender un poco, de que nuestras madres y abuelas y los organismos de derechos humanos
jamás tuvieron rencor y odio, ¿no? No fue lo que nos guió eso, Claro. como dijo Néstor también. 5.000 personas pasaron por este centro clandestino. Sí, aproximadamente. Horacio, teniendo en cuenta tu rol político hoy por hoy y el cargo que ocupás, ¿por qué la importancia de seguir reflexionando sobre lo que ocurrió ese 24 de marzo en la actualidad, en el 2021? Primero porque, bueno, pueblos que olvidan su historia pueden cometer el error de que esa historia se repita, ¿no? Siempre hay que tener ese espejito retrovisor, una frase muy armada, pero que es verdad, para ir para adelante, pero tenés que ir mirando para atrás para poder avanzar tranquilo. Y la verdad que hoy, en el escenario que estamos, con las disputas de intereses también, y de 4 años de neoliberalismo que venimos, digo, está más vigente que nunca la disputa del sentido común y la disputa de la verdad y de las banderas también, ¿no? Nosotros mañana vamos a hacer un homenaje a Alberto, con la vicepresidenta Cristina, van a hacer un homenaje a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, porque entendemos que son un símbolo de una democracia totalmente distinta en la región. Golpe de Estado hubo en todos los países de Latinoamérica, madres y abuelas de Plaza de Mayo las tuvimos en Argentina. Y eso generó una cultura de la resistencia y de la lucha y de la participación política, obvio también, que después fue abrazada, obvio, por proyectos políticos como el de Néstor y Cristina y hoy el de Alberto también, que generaron una resistencia y un anticuerpo a esas políticas económicas. Nuestros padres, los 30.000, están desaparecidos porque se instaló un modelo económico. Digo, no solamente por la militancia o por a veces en esto de la teoría de los 2 demonios que hablabas, porque decías que era un momento violento, ¿no? Que justifican que son momentos violentos, no. Había, digo, para romper con ese argumento, si uno mira al país vecino, en el año 73 había un presidente electo democráticamente en Chile, que fue elegido por las urnas, había paz en Chile, había disputas, sí, con el poder real, con los poderes reales, pero era un gobierno pacífico y sin embargo hubo una dictadura y fue terrorífica también. Entonces, y se instaló un modelo económico a partir de ahí. Era un plan orquestado para toda la región. Obvio que este plan estaba orquestado por una embajada de una potencia, Estados Unidos. Las escuelas de las Américas dan fe de eso y el plan Cóndor que se aplicó en todo el Cono Sur también dan fe de eso, ¿no? Modelos económicos que se instalaron a base de sangre, persecución, exilio y tortura. Está Darío Stanraiver con nosotros Sí. también. Horacio, ¿cómo te va? Darío. ¿Te duele el cuestionamiento al número de los 30.000? Y sí, porque en primer lugar es banalizar un símbolo también, ¿no? Digo, más allá del número puntual, en ese momento, digamos, no se sabía cuántas personas estaban desaparecidas. En ese momento había personas que se tenían que exiliar, la persecución fue mucho más mayor que 30.000. Y es un número simbólico que tienen una referencia ante el silencio del Estado y la no aceptación de la desaparición que iba produciendo el mismo Estado. Y la verdad que es un símbolo. Ya discutir el 30.000 es casi tocar el negacionismo también, ¿no? Porque son símbolos, los pañuelos, los 30.000, la memoria, la verdad, la justicia, que hoy está tan cuestionada y que nos tenemos que preguntar, ¿y la justicia, no? La memoria creo que avanzó mucho, la verdad también, y la justicia hoy, después de un proyecto neoliberal, avanzó con el juzgamiento de los genocidas, pero también hoy nos estamos replanteando, ¿y la justicia qué, no? Porque en el proyecto neoliberal que tuvimos en los últimos 4 años anteriores, los abogados de esta Secretaría de Derechos Humanos llevaban a los abogados de los genocidas a Naciones Unidas a denunciar violaciones de derechos humanos por el proceso de juzgamiento. Y la justicia no, digamos, congeló los juicios, digamos, fueron a cuentagotas, separó el proceso de juzgamiento. Entonces creo que en esta disputa y en este discurso que hay hoy, la justicia, la verdad que estamos en un momento donde nuestra democracia necesita una justicia que esté a la altura de nuestra democracia. En ese proceso judicial, la responsabilidad civil también viene muy lento, muy trabado. Bueno, ¿no? se paró, imagínate, el padre del expresidente de la Nación tenía 4 empresas,
cuando empieza la dictadura y cuando termina la dictadura empieza con más de 40. No es ninguna novedad si digo que los grupos económicos se favorecieron con ese golpe de Estado, ¿no? Se favorecieron y se achicó la brecha de la distribución, claramente. Fueron beneficiarios. Por eso la necesidad de devolver favores, por eso el intento del 2x1, ¿no? Ese intento de impunidad encubierto que todo el pueblo argentino, o gran parte del pueblo argentino, salió a acompañar a los organismos de derechos humanos y dijo: 2x1 no, impunidad nunca más. La verdad que la responsabilidad civil es una verdad absoluta también, ¿no? Necesitamos esa verdad también. Y la Corte, por ejemplo, vemos que se sienta arriba de causas de responsabilidad civil, por ejemplo, la causa Blaquier, la noche del apagón en Jujuy, y ya la tiene hace años y no da ninguna respuesta a esa causa que tiene para fallar la Corte Suprema de Justicia, y sin embargo vemos cómo digamos, responde causas atrás de las corporaciones económicas de comunicación, ¿no? La última de mi parte. Horacio, ¿qué funcionaba acá? Nos contabas recién que este fue el primer edificio, digamos, dentro del predio. Acá funcionaba, acá se celebraba, digamos, las fiestas de fin de año de todos los estudiantes de este predio, de la Marina. Acá hay aulas arriba donde estudiaban también. Era como un salón de uso múltiples, hacían actos, se hacían proyección de películas, altos mandos tenían sus oficinas acá, ¿no? Esto en este lugar no funcionó como centro clandestino. Este edificio, ¿querés decir? Edificio Claro. Puntualmente, claro. El centro clandestino está a nuestras espaldas, digamos. Claro. Paralelo a Avenida Libertador. Exactamente, es el primer edificio pegado a la General Paz. A la General Paz. Que, bueno... Al lado hay un colegio. Claro, está el Colegio Rayo. Horacio, gracias por tu tiempo favor. y gracias por permitirnos también montar este estudio hoy aquí en este lugar. Esperemos hacerlo con respeto y a la altura, ¿no? No, sí, hay que mostrar estos lugares. Estamos trabajando para construir otro lugar que fue uno de los sitios más grandes de la República Argentina, que es Campo de Mayo. Se está trabajando, ya hicimos un vuelo rasante para con radares detectar si hay enterramientos clandestinos, y es un reclamo de los organismos de derechos humanos, de los familiares, de poder recuperar el campito en Campo de Mayo, que fue un compromiso de Alberto apenas asumió, y estamos trabajando también para tener ese lugar que lamentablemente hubo pocos sobrevivientes y de mucha importancia también en la región. Gracias, Horacio, gracias. No, por favor, gracias. Horacio Pietragala Corti, con nosotros, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Muy bien, estamos aquí en vivo en la televisión pública haciendo Desiguales, desde este espacio de la memoria y los derechos humanos, la ex-ESMA, y a continuación vamos a compartir un informe. Recién mencionaba Horacio Pietragala Corti el rol de los organismos de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar y luego también en la recuperación de la democracia, porque ahí también había luchas que dar respecto de qué mirada iba a tener la democracia sobre las responsabilidades del golpe del 24 de marzo. ¿Qué crees que diría Laura si te viera tan militante hoy a vos? Porque vos nada que ver antes. Claro, no diría mamá, yo sabía. Sí, porque viste que yo supe por una liberada que Laura le dijo, mira, le dijo, mi vieja no les va a perdonar mientras viva lo que me están haciendo y los va a perseguir. Entonces, ella sabía que yo iba a hacer eso, me conocía, entonces la palabra que me diría ahora Laura, yo sabía, mamá. Cuando voy a la entrevista, el juez me mira y me dice: ¿por qué, señora, después de 38 años, un habeas corpus por su hijo? Yo te digo que fue decir dónde estoy, ¿no? ¿En qué lugar estoy? Le digo, sí, quiero saber, antes de morirme, quiero saber, yo, mi familia, todos nosotros queremos saber qué pasó con Gustavo. Buenas, medio gorila. ¿Medio? Tu papá era militar. ¿Cómo es la historia? Yo provengo de una familia, todas militares, todas, coroneles, comodoros, vicecomodoros. Yo me crié en ese ambiente de gorilismo, de antiperonismo total. Pues yo no sabía nada, no entendía nada de nada, ¿no? Yo lo he contado muchas veces, ¿no? Cuando vino el 24 de marzo a mí me preguntan pensando que voy a decir que me rasgué la vestidura. No, la Tati de antes, ¿qué dije? Al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos.
y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Esa era mi formación, por favor. ¿Los extrañás? Es complicado porque ahora me acostumbré a vivir sin ellos, pero me acostumbré a vivir con millones o con miles que me llaman y me hablan. Entonces, es que no tengo tiempo de extrañarlos. Sí, cuando llegan fechas estas que están en el almanaque, no en la vida de uno o en el corazón, y sí, la mesa es más chiquita. No están. La memoria no es para quedarnos en el pasado, cuidado con esto. La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a construir nuevas posibilidades de vida. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Bueno, muy bien, allí compartíamos este informe muy importante, fundacional. Hay dos cosas, Lucila, que no quiero dejar de decir respecto a los organismos. Fueron muy importantes en su momento, comprendieron perfectamente la dimensión de lo que estaba ocurriendo, más allá de lo que planteaba Tati, que es extraordinario. La mirada política, tuvieron que aprender de política para entender en qué contexto sus hijos y sus hijas estaban siendo desaparecidos, asesinados, asesinadas, etc. Pero fueron muy importantes para poder correr los límites de lo posible de la democracia que iba a venir. Porque si la dictadura cívico-militar tenía por objetivo también un nunca más, que no volviera a ocurrir, que a alguien se le ocurriera soñar con un país así, las madres, sobre todo las madres y las abuelas, permanentemente iban corriendo ese umbral de lo posible. Ese rol me parece que ha sido muy importante. Y otra cosa importante que recuerdo ahora perfectamente, Eve de Bonafini, el último jueves de marcha en dictadura, dijo en su discurso, el próximo jueves, es decir, ese jueves que ya iba a ser la democracia, empieza la verdadera lucha. Porque tenían dimensión de lo que se venía. En democracia también había que construir efectivamente la escena del objetivo que había tenido la dictadura cívico-militar. Mujeres además, ¿no? Digo, madres y abuelas estamos hablando en este caso. Bueno, voy a presentar a los invitados. Está Ofelia Fernández, ya lo habíamos mencionado, también Felipe Piña, ya vamos a hablar con ellos, pero antes yo siempre quiero escuchar a mi compañero Darío Stanraiver. Yo estoy feliz con Ofelia y con Felipe. Felipe es uno de mis mejores amigos. ¿En serio? Y quiero celebrar la amistad en este lugar, encanta, ¿no? sí. Lo escuchaba a Horacio hablar también de esto, ¿no? De que este lugar se celebra ahora, aunque tiene muchos recuerdos. Quiero hablar de eso porque con Felipe nos une la docencia, ¿no? Y quiero recordar una escena que viví como docente, que fue una vez que llegué a dar clase y me acuerdo que todos mis alumnos me pidieron la hora, algo muy común en el secundario, que era pedirme la hora para preparar el examen de la clase siguiente, que era clase de historia. Yo, que soy un docente muy duro, les dije, obvio, bueno, tienen la hora. Y prepararon un examen, les pregunté, ¿de qué es el examen? Y uno me dijo, dictadura. Pero tiró dictadura como si hubiera tirado el imperio carolingio, ¿viste? Que me hizo mucho ruido. Y uno que estaba haciéndose un machete, de repente estaba ahí escribiendo y le grita a uno que era el que sabía, le pregunta así, en una voz que atravesó el aula, ¿cuántos eran los desaparecidos? Y el otro le tira 30.000 y anota en el machete el número 30.000 como si anotase cualquier cosa. A mí me reimpactó porque como docente me hizo pensar cómo se enseña esto. Tenemos un docente, el más grosso de historia de la Argentina, con el que vamos a charlar, pero digo, ¿cómo se enseña? Porque evidentemente no es un número más. Decí que no se armó el debate acerca del número de los 30.000 desaparecidos, pero sí lo que hubo ahí fue, por lo menos para mí, una sensación de que la memoria pasa por otro lado. Quiero diferenciar, si hubiera un pizarrón, memoria, historia y pasado, como tres dimensiones que las tomamos muchas veces como sinónimo, pero no, porque una cosa es el pasado, otra cosa es la historia con el debate que hay al interior de la historia de si la historia es subjetiva, objetiva, si se interpreta, y otra cosa es la memoria. La memoria, gente, no tiene que ver solo con el pasado, la memoria tiene que ver con lo pendiente. Me parece clave eso, porque tiene que ver con el presente. No se rememora solo para hacer justicia, como decía Walter Benjamin, con los grandes derrotados de la historia. Se rememora para hacer de este presente un presente mejor, más justo. Tal vez es la palabra más importante con todas las dimensiones que tiene, la palabra justicia.
y más en este lugar. Este lugar es emblemático, lo estamos percibiendo todos los que estamos acá. Nos impacta desde otro lugar. Hay un filósofo que se llama Jean-Luc Nancy, que en un texto llamado La representación prohibida, hablando de Auschwitz, dice Nancy lo siguiente, dice, hay una posguerra, pero no hay un post-Auschwitz. Auschwitz sigue vivo. Yo quiero en este lugar transliterar la frase y decir, hay una postdictadura, no me cabe duda. No hay una post-ESMA. La ESMA sigue abierta, seguimos escuchando. Acá se escuchan todavía los gritos de tanta gente secuestrada allá en el casino de Oficiales. Esos gritos, esas voces todavía se escuchan. Acá hubo muchas voces, acá se escuchaban los goles del Mundial, por ejemplo. Claro. Porque de acá estamos muy cerca de la cancha de River. Los relatos son tremendos de secuestrados que sobrevivieron, que cuentan cómo en la época del Mundial, y esto yo lo quiero subrayar, no solo los militares, los torturadores gritaban los goles, no solo se escuchaban los goles del pueblo argentino que vivió ese Mundial, también hubo situaciones increíbles donde la víctima gritaba el gol. Porque es tu país. Vos estabas ahí siendo picaneado. ¿Y por qué no tenías derecho a gritar el gol? Y de repente se armaba una sintonía perversa entre víctima, victimario y la gente gritando los goles del Mundial. ¿Qué significa que no haya una post-ESMA? Me parece fundamental entrarle por ahí a pensar esto en la Semana de la Memoria. Bueno, como para arrancar solamente, ¿no? Ahora sí, presentación formal, lo voy a arrancar con Felipe Piña. Él es historiador, es profesor, es escritor, es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de General San Martín y tiene muchísimos documentales, libros y demás. Coincido con Darío en que es de los que mejor explican la historia, ¿no? Esa historia que después te queda en la cabeza dando vueltas. Y está con nosotros también Ofelia Fernández, legisladora porteña, la legisladora más joven de América Latina. Fue presidenta del Centro de Estudiantes en el Carlos Pellegrini y con un compromiso de participación y de militancia política que seguramente conocen. Y si no, en esta charla va a quedar de manifiesto. Bueno, Ofelia, Felipe, ahora sí, formalmente, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué les pasa? ¿Cómo están emocionalmente, corporalmente aquí en este lugar? Es muy fuerte estar haciéndolo desde acá. Un placer haber arrancado este espacio escuchándolo a Darío y lo hizo más conmovedor todavía, ¿no? De alguna manera, yo ya he estado acá, nunca deja de ser totalmente fuerte, totalmente removedor, si se quiere. De alguna manera yo siempre tengo como una obsesión como con el tema de las placas. Para mí las placas son un símbolo muy preciso en tanto el material espejado desde el que se construyen permite tener mucha dimensión de esto que Darío marcaba en relación a la memoria vinculada a lo pendiente, ¿no? Creo que las placas son una invitación permanente a espejarse en lo que hay que continuar, en nombres que son mandatos de lucha, y creo que en la ESMA me cuesta más a veces ver eso, ¿no? Como que quedo un poco más atrapada en el flagelo de lo que como lo imponente de este espacio. Pero bueno, muy contenta de cada vez poder ir haciendo de estos espacios, de estas fechas, una oportunidad también, ¿no? ¿Oportunidad de qué? Y una oportunidad de pensar lo que significó ese proceso, pero de pensar qué significa hoy. Y cuáles son los desafíos que podemos recuperar de una experiencia como esa. Yo crecí en democracia, nací en democracia, no solo en democracia, sino en una democracia de ampliación de derechos, en la que nos acostumbramos a mirar más el techo que el piso, ¿no? Digamos, de pensar un futuro más justo y no la retención de derechos mínimos indispensables. Para mí, yo soy parte de una generación que estudió la dictadura en la escuela primaria, entonces tal vez más bien creo que me encuentro en estas fechas revisando ese mandato de una pelea profunda y radicalizada contra un sistema profundamente desigual, por hacer una síntesis. Y por mencionar el nombre del programa, además, quedaste divino, Felia, desiguales. Me lo pidió la producción. Claro, mira cómo cumplió con el pedido. ¿Vos, Felipe? Sí, bueno, siempre cuando uno viene acá, yo vine muchas veces, te produce algo corporal, ¿no? Algo físico muy potente.
uno sabe todo lo que pasó acá, tuvo gente amiga que pasó por acá, así que es una remoción de emociones muy potente, muy fuerte, que, como dice Ofelia, lo que hace es posicionarte en el presente, porque como bien decía Darío también, y como decía Pérez Esquivel, la memoria no es una cuestión de nostalgia, sino es algo que tiene que ver con el presente. A mí me gusta compararlo con el espejo retrovisor del auto, ¿no? No podés manejar sin mirar un poco para atrás. Es decir, lo que viene atrás te constituye de alguna manera y te ayuda a pensar el presente para mejorar el futuro, ¿no? Creo que la memoria tiene esa función determinante. Y bueno, y es todo, es la identidad, es lo que fuimos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos, ¿no? Claro. Y creo que hoy estemos acá, que esté la TV pública, es algo muy importante, muy emocionante, ¿no? Poder estar acá. Ahora, Felipe, ¿por qué a mí me tocó pasar por acá en momentos tremendos, ¿no? Cuando uno sabía lo que estaba pasando acá, ¿no? Tenía 17, 18 me viene dando años. vueltas algo y alguien me enseñó que la intuición hay que darle pelota. Perdónenme, quiero hacer este ejercicio. ¿En qué año naciste, Felipe? En el 59. 1959. ¿Ofelia? 2000. ¿Lucila? 89. 68. 77. Somos todas distintas generaciones. O sea, es para decir que soy el más... No, claro. no. Bueno, ahora el más viejo empieza a hablar. Felipe. No, pero quiero decir, en cada momento de nacimiento, lo que representó la dictadura Sí, tuvo claro. distintos... A mí me tocó la secundaria. El último año de secundaria, 76, lo pasé con dictadura, fue tremendo, compañeros desaparecidos y una profesora extraordinaria de historia, que es la que me hizo estudiar historia, ¿no? Mirá. La profesora Giacometti, que en ese contexto, cuidándose y cuidándonos, nos hacía pensar, y ahí yo vi lo que era la historia, ¿no? El valor maravilloso de la historia. Ahora, vos decías que vos sabías lo que ocurría acá. Sí. ¿Cómo era tener ese conocimiento? Y pasar por acá era tremendo, pasar por acá era saber lo que estaba pasando, que nadie contaba, que estaba... Era como un secreto a voces. Era como un secreto a voces, era tremendo, era una sensación muy dura, ¿no? Pasar por acá, yo hice la colimba en Campo de Mayo, ¿no? Ajá. Al lado del Campito, así que... ¿También sabían lo que ocurría ahí? En el 78, sí, me tocó en el 78 hacer la colimba con Videla y fue alguna experiencia tremenda, ¿no? Wow. Sabiendo dónde estabas, ¿no? Claro. Felipe, recién decía Darío, ¿cómo se enseña? ¿Cómo te planteas enseñar el 24 de marzo? Bueno, yo creo que se enseña con la verdad, ¿no? Se enseña por suerte, partiendo de la base que la gente que nació en democracia como Ofelia no tiene una idea vivencial de lo que fue eso, ¿no? No le cabe en la cabeza la censura, no le cabe en la cabeza no poder escuchar una canción, no poder leer un libro, no ver una película, ¿no? Que un amigo no esté más, todo ese tipo de cosas uno las fue transmitiendo. Yo tengo más de 30 años de docencia y a veces te miraban raro cuando hablabas de esto, ¿no? Por suerte, porque no lo habían vivido. Era una cosa completamente ajena. Y siempre hablando de un contexto, de qué significó esta dictadura dentro de un contexto latinoamericano en particular y para qué se hizo, porque si no parece simplemente una banda de psicópatas, ¿no? Claro. Y acá había un objetivo muy claro que fue el cambio de un modelo económico de raíz, ¿no? Por eso es tan importante anteponer la partícula cívico a militar, ¿no? Que es determinante en lo que fue este golpe, ¿no? No me quiero adelantar porque sobre eso vamos a charlar dentro de un ratito. Nada más, quiero decirte que enseñarlo con la verdad no sé si me alcanza, porque también hay una enorme cantidad de sectores que discuten esa... No, claro, esa digo, con la verdad o con la mayor cantidad, está bien lo que decís, pues la verdad es discutible, pero con la mayor cantidad de elementos documentales posibles, para que, a mí me gusta como a Darío, somos de la misma escuela, de que los chicos saquen sus conclusiones. Por lo tanto, lo que hacía siempre es darles una cantidad de material documental para que ellos analicen lo que pasó, ¿no? Claro. Vamos a ir al primer informe, luego lo vamos a debatir, pero tiene que ver con esto que mencionaba recién Felipe, con el objetivo detrás del golpe. No era solo terrorismo, no era solo dictadura, era un genocidio económico. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. No sentirse defraudado porque dice, ¿y acá cómo están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo.
una lucha frente a la cual queda una sola alternativa: el exterminio total del enemigo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. ¿Quiénes son los que impulsan para que aparezcan los militares? Los militares no llaman a Martínez de Oz, es al revés. Martínez de Oz es el representante del poder económico, del establishment. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Más de la mitad de los detenidos desaparecidos fueron delegados de fábricas, trabajadores. Entonces era un proyecto económico para cambiar de raíz el modelo industrializador del país. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La dictadura, en la primer medida que se toma, produce una caída brutal de los ingresos de los trabajadores. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Videla deja un país en ruinas. La pobreza pasa de 5% en 1976 a 37,5% en 1982. Y la deuda externa se incrementa de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45.800 millones de dólares al culminar el año 83. Ya le voy a dar la palabra a nuestros invitados, pero antes también quiero recordar que en instantes se va a sumar aquí a Desiguales Alejandrina Barri. Ella es legisladora en la ciudad de Buenos Aires, pero además es hija de detenidos desaparecidos y tiene una causa muy importante en lo que tiene que ver con lo que mencionaba recién Felipe, esto de el rol de los civiles, el rol de los medios de comunicación, en este caso también en lo que fue la última dictadura cívico-militar. Pero le quiero preguntar a Ofelia, en tu rol, Ofelia, de legisladora, esto que tiene que ver con un tipo de políticas llevadas adelante por determinado tipo de gobierno, un tipo de plan económico. ¿Cómo se ve hoy eso en la política argentina? Sí, creo que de alguna manera muchas veces el relato en relación a la dictadura militar se quiere encasillar, digamos, en una... Se quiere contar con elementos de ficción del orden villanos, maldad absoluta, y digo, se le quita el debate ideológico de encima y de alguna manera permite que después vengan a hacer lo mismo diciéndote que lo van a hacer bien, que es una cuestión de nomenclatura del proceso. Entonces es, bueno, vamos a hacer esto mismo pero sin golpe. Y esa es la garantía de que va a funcionar. Como después de los 4 años que vivimos, en tiempos de Macri, si se quiere, posiblemente en un tiempo nos van a decir, yo voy a venir a hacer lo que Macri quiso hacer, pero lo voy a hacer bien. Y es un loop eterno, neoliberal, al cual creo que el concepto de justicia le viene muy bien, en tanto no solamente justicia en relación al golpe, tiene que ver con los juicios militares o procesos obviamente elementales al pensar en una fecha como esta, sino justicia en la dimensión de la transformación del sentido común necesaria que permita hacer valer una serie de derechos y y algo de mucho vuelo y peso y valor en la historia argentina, que es la noción de justicia social, que es la dimensión del otro, de la otra. Entonces, qué separado, Ofelia, qué separado está la palabra justicia de justicia social, ¿viste? Sí. Como que no se la asocia. Sí. Y sin embargo es justicia, digo, en todas sus dimensiones. Tal cual. No, es muy... es un circuito, si se quiere. Claro. Pero digo, creo que ahí hay un laburo pendiente. Ahora, Ofelia, recién le preguntamos a Felipe cómo se enseña el 24. Quiero preguntarte, por pertenencia generacional, ¿cómo lo aprendiste al 24? Sí. Y si en ese aprender, que me parece que no es solo la escuela, digamos, ¿no? En la familia, son los vínculos. Si esta dimensión del plan económico estaba. Claro, sí, claro que sí. Digo, depende en qué instancia. Tal vez no en la primaria, que tenía mucho más que ver como con acercarte a un cuento o ponerte en contacto con un terror, si se quiere.
para mover la fibra que haga falta y que te haga hacerte, para complejizar ese debate o esa narrativa. Pero sí, de hecho yo en el secundario estudié todas las empresas involucradas con el golpe cívico-militar. Hemos armado mapas conceptuales del orden, todos los actores que intervinieron por fuera de la propia militarización de lo que significó la dictadura, la intervención de la iglesia, incluso he llegado a ver, afortunadamente en la escuela, un asomo del rol de las mujeres y disidencias en el proceso del golpe y la forma de violencia particular que se desarrollaba en ese sujeto. Así que la verdad, creo que está esa parte, más en lo pedagógico creo que hubo mucho, afortunadamente, y en cómo lo aprendí personalmente o cómo me encontré con eso. Creo que lo técnico o lo más vinculado a la historia, a la política, etcétera, fue bastante claro. Creo que lo que más costó siempre fue aprender y reconocernos en los mismos nervios, en las mismas ansiedades, en los mismos temperamentos que esos pibes y esas pibas. Felipe, ¿cuál es el plan o el modelo de país o el proyecto de país que planteó la dictadura? Bueno, en aquel momento se llamaba monetarista, ¿no? Que luego conocimos como neoliberal, que era un modelo desindustrial, un modelo de apropiación de los bienes generales, digamos, una gran transferencia de ingresos. Que la dictadura concreta muy rápidamente a partir del 2 de abril del 76 con el discurso de Martínez de Oz, que implanta un nuevo modelo donde se congelan los salarios y se liberan los precios, y hay una transferencia del orden del 30% del producto a favor de las grandes empresas y en desventaja de los trabajadores, ¿no? Que era el gran problema de la Argentina, como se decía, ¿no? El empate táctico del año 74, donde estábamos 50-50, ¿no? De ingresos de los grandes sectores económicos y los trabajadores. Eso era insoportable y ahí ese es el gran tema, ¿no? El rol del Estado, ¿no? El rol del Estado como redistribuidor de ingresos, de alguna manera, y eso fue lo que se hizo, ¿no? ¿Por qué pensás? Y además endeudar rápidamente, que fue una política muy bien hecha a través del Estado, muy bien hecha, eficientemente, donde las empresas se endeudaban y el dinero a las empresas estatales, agua, energía, YPF, y ese dinero se volcaba al mercado financiero con la plata dulce y todo esto, que fue una fuga de capitales extraordinaria, equivalente al monto de la deuda, ¿no? Algo que no suena. Sí, figurita repetida. ¿Por qué pensás que en el discurso, después con el tiempo, está tan deseconomizada la dictadura? Porque ¿por qué después, incluso en los discursos muy críticos de la dictadura, se pone siempre el acento, como escuchábamos recién, en la cuestión más política, ideológica, y no en la económica? Es un déficit importante, ¿no? La militarización de la discusión, de que la cosa fue simplemente una especie de conjunto de sádico, un poco lo que decía Ofelia, y dejar de lado esta cuestión que es central, ¿no? ¿Para qué se hizo esto y para qué la masacre, ¿no? La imposición de un modelo económico que era absolutamente imposible en el 76, con el nivel de politización y sindicalización que tenía el pueblo argentino, hubiera sido imposible. De otra manera, recordemos que había elecciones en octubre del 76, ¿no? Claro. O sea, esto vino a cortar también el calendario electoral en un momento muy complejo, donde había una radicalización importante de la sociedad argentina en aquel momento, ¿no? ¿Ibas a votar por primera vez? Iba a votar por primera vez. Claro. Tuve que esperar hasta el 83. Claro. Qué buena cuenta hiciste, Lucila. Fue muy rápida, no sé cómo me iluminé. Sí, me quedé con las ganas. Le tenés que preguntar a quién. No, bueno, eso no lo sé, si no quiere decir. No, pero ibas a votar, digo. Estaba ahí, estaban surgiendo nuevas fuerzas. Claro. En ese momento había un gran desprestigio del oficialismo, ¿no? En manos de Isabel, y estaban apareciendo otras opciones políticas en aquel momento. Había una fórmula Cámpora-Allende de la que se hablaba, bueno, que por supuesto nunca existió en definitiva. Claro. Pero bueno, había todo un revuelo político que fue interrumpido violentamente, que también era un objetivo, ¿no? Terminar con la política, ¿no? Claro. Que era empezó a ser una mala palabra, y como dice Videla, que es un fragmento de un querido programa que hice acá en Canal 7, Lo pasado pensado, ese documento es tremendo, donde dice: no se hagan ninguna ilusión, no va a haber elecciones, ¿no? Esto Claro. Lo dice en el año 79. Claro. Ofelia, quiero preguntarte sobre lo que mencionaste, que es cuando quieran volver a implantar ese plan económico, lo van a hacer de otra manera, lo van a hacer de otra forma. Y pienso en los golpes blandos, lo que hemos visto que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, bueno, lo que pasó hace muy poco tiempo en Bolivia con esta elección que le dieron por robada, luego tuvieron que decir que no a Evo Morales. ¿Por qué
digo, la sociedad puso un límite y hay que saltarlo, digo, ya no pueden correrla y hay que buscar otra manera. ¿Por qué este golpe blando ahora y no una dictadura tradicional como la conocíamos? No lo tengo completamente claro, creo que de alguna manera hemos podido construir límites, es decir, creo que a contramano se han tejido experiencias muy significativas y muy valiosas que tienden a, digo, en ciertos formatos o en ciertos métodos encontrar más rápido como la pausa. Pero ni siquiera del todo, digo, el golpe en Bolivia fue completamente perverso, digo, y los niveles de violencia alcanzados fueron realmente abrumadores. Tuvo una lógica más clásica, si se quiere, en ese sentido, y sin embargo costó activar rápido ese reflejo o ese despertador. Creo que ahí también hay particularidades y complejidades propias de los territorios en los que se desarrollan. Totalmente. Creo que la Argentina en ese sentido es portadora de una historia de lucha que es admirada y observada por todo el continente latinoamericano, que tienen nombre, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Creo yo que esa es la experiencia más fuerte en ese sentido. Creo que la atención que precisa en tiempos como este, digo, en tiempos donde la atención vuelve a estar puesta en la posibilidad y en el intento de desarrollar una región latinoamericana al servicio sometido de los intereses que en aquel entonces de alguna manera orquestaron los tiempos que se vivieron. Yo tiendo a pensar, como con casi todo, que la juventud tiene un rol indispensable. Es decir, una juventud que se formó y creció, no quiero ser repetitiva, pero con una ley de centros de estudiantes, empezando a votar a los 16 años, es decir, que con la confianza puesta en que sus debates están a la altura de los del resto de la ciudadanía, creciendo con políticas y medidas tendientes a reconocer su participación. Creo que tenemos un mandato ahí para hacer de esa experiencia y ese contacto con nuestra historia algo que dure en el tiempo y algo de lo que aprendamos a largo plazo, digo, y que nunca nos vea y atrape en la conformidad o en la desconexión o desvinculación de esas ideas. Creo que hay un espejo para retener en momentos como este que esos embates, ¿embates eso o embatidas? Sí. Embates. ¿Cómo que? Como en alguna de esas dos. Está muy bien. Sí, además, viste que el lenguaje está en permanente revisión, el lenguaje Vamos a político. decir que es lo mismo. Vamos. No, me quedo con algo que mencionó Ofelia. Quiero insistir con la idea de golpe blando o de interrupciones democráticas, no vía militar. Y lo que charlaban antes Felipe y Darío. Si no hay una clara concepción del proyecto económico de esos, o los objetivos económicos de esos proyectos, es difícil saber identificar cuándo una nueva interrupción democrática aparece con ese mismo fin, ¿no? Absolutamente. Por eso se oculta tanto esta cuestión. Y Claro. quizás se acepta un debate en torno a la bestialidad, a la brutalidad del modelo represivo, siempre y cuando no tenga este contenido, Claro. ¿no? Lo que se puede llegar asusta a aceptar. hasta ahí, digamos. Claro, hasta ahí. exactamente. En algún punto, lo que se denomina lawfare o guerra judicial tiene como objetivo o ha tenido como principal consecuencia cancelar nombres propios de la política o espacios políticos casi directamente y bloquear el desarrollo de ciertas políticas públicas. Yo quisiera agregar una cosa que es muy importante cuando hablamos de resistencia a la dictadura, que hablamos siempre de organismos de derechos humanos, que por supuesto son centrales. La otra pata de resistencia central fue el movimiento obrero, ¿no? Es decir, en esos 2 años hubo más de 260 paros y protestas dentro de fábricas que costaron la desaparición, por ejemplo, de comisiones internas enteras, ¿no? Se habla bastante poco de la resistencia obrera a la dictadura, que fue heroica, absolutamente, y que fue, como se dijo también en el informe, la víctima propiciatoria. Más del 50% de los desaparecidos son miembros de comisiones internas o de algún sindicato, ¿no?, en aquel momento. Y yo creo que una de las grandes preocupaciones de la dictadura era romper el aparato sindical argentino, ¿no?, en todos sus límites y en todas sus formas, que era complejo, ¿no? Estaba la burocracia, pero se estaba conformando a partir del 74-75 un nuevo movimiento sindical muy poderoso, que es al que la dictadura más le temía, ¿no? ¿Cuánto les preocupan los discursos negacionistas y qué vigencia tiene la teoría de los 2 demonios? Y te pido, Felipe, si nos explicas un poquito de qué hablamos cuando hablamos de la teoría de los 2 demonios. Sí, es una teoría que surgió en el 83, donde se equiparaba de alguna manera los crímenes de los grupos guerrilleros con los crímenes del Estado, ¿no?, del Estado terrorista, que es algo que
hasta jurídicamente se estableció que no se puede equiparar, que por supuesto son condenables los crímenes que haya cometido la guerrilla, pero que no se puede equiparar a un Estado que se transforma en terrorista y que dispone de todos los resortes legales y militares para llevar adelante una masacre. Entonces, a eso se refiere esa teoría de los demonios, que evidentemente no son dos demonios iguales, si queremos hablar de demonios, digamos, ¿no? ¿Qué vigencia observás que tiene en el presente? Yo creo no tanto esa teoría, creo que ahora directamente hay un negacionismo y hay una especie de reivindicación en algunos sectores de la derecha de lo que fue la dictadura, ¿no? Me preocupa, a veces se le da demasiada difusión a esos grupos por negarlos o por mostrarlos. Tienen más representatividad de la que tienen realmente en la sociedad, que creo que son francamente minoritarios. Te van a tirar con la libertad de expresión por la cabeza. No, pero es el peligro del consumo irónico, ¿no? Sí, digo, sí, claro. va por ahí, ¿no? Nos reímos, claro. Y lo que era un chiste después quedó. Sí, exactamente. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? Me parece que igual creo que son un sector minoritario de la sociedad, Sí. pero expresan algún sector de la derecha nacional sin ninguna duda, ¿no? ¿Daro? No, pensando, digamos, el problema del negacionismo y de la libertad de expresión, me parece que Felipe lo cortó bien ahí hablando de representatividad y pensar hasta qué punto se les da, se amplifica esa voz, porque básicamente garpa en medios que también sabemos muchas veces no hacen otra cosa que generar esos escándalos, porque se sabe que suma desde otro lugar, ¿no? Me parece fundamental ahí chequear la representatividad. Eso se chequea en democracia. En definitiva, esos discursos en principio tan fundamentalistas no son los que ganan. Me acuerdo de Gómez Centurión, por ejemplo, que en las PASO del 2019 era muy duro. Me acuerdo de algunos reportajes donde él directamente negaba que hubo terrorismo de Estado y cuestiones por el estilo. Bueno, digo, claro. No pasó, ¿no? Esta corre por cuenta mía, ¿eh? Basta de minuto a minuto en los canales de noticias. Es tremendo eso. Corre por cuenta mía. Es eso, Pablo. Claro. Ofelia, sobre todo esto. Sí, iba a poner el foco en exactamente lo mismo, recuperando lo que han dicho ambos en el tema de la representatividad. Creo que en general, con estas, tendencias de ultraderecha excesivamente violentas, uno no tiene aspiraciones de eliminarlo, achatar libertad de expresión no tiene sentido porque no está tampoco esa pretensión. Sí creo que es nuestra tarea limitarlas lo más posible y parte de eso es no cebar, y alimentar el levantamiento de voces como esas. Porque creo que además ni siquiera es como un juego de evidencias. Creo que donde hubo capacidad de demostrar dónde hay representatividad, dónde hay pasión, se pudo. Cuando la lógica negacionista se quiso convertir en algo tangible, como lo fue, por ejemplo, el 2x1, salimos masivamente a las calles con una emocionalidad que pocas cosas generan en Argentina y efectivamente eso no se pudo materializar. Entonces creo que ahí, yo la verdad, a mí me sorprende cuántos pibes pendejos a mí me dicen que me van a meter en un falcón verde porque han elegido recuperar esa metáfora y obviamente, bueno, me trastorna un poco, pero creo que siempre hay que recuperar el sentido de... hay que no olvidar que hemos llegado a acuerdos ahí, hemos recorrido algo y no podemos volver atrás. Cuando es la lógica obvia de comportamiento de un reaccionario, cuando estamos discutiendo cómo avanzar, cómo hacer de las políticas de derechos humanos algo a recuperar hoy, por ejemplo, aprendiendo a no callar casos de violencia institucional actuales. Ellos obviamente tienden a querer ir para atrás, ¿no? A discutir lo de ayer, no lo que se viene mañana. Sobre todo cuando hay potencial transformador. Así que creo que la lógica tiene que ser un poco esa, ni cabida, como esto está hecho. No deja de sorprenderme la vigencia de ciertas reglas de juego, de leyes concretamente, que siguen vigentes y que son de ese proyecto de país de la dictadura. Nombro una, la Ley de Entidades Financieras. No parece haber consenso para modificar efectivamente eso. Felipe, ¿hay actualidad, digamos? Sí, todavía, absolutamente. ¿no? Seguimos con un sistema impositivo regresivo, un poco herencia de la dictadura, ¿no? Que no ha sido esencialmente modificado. Y la Ley de Entidades Financieras, bueno, fue la madre de la plata dulce que arruinó el país y que incrementó la deuda, como veíamos en el informe, 7, 8 veces, ¿no? Es decir, esta posibilidad de ganar fortunas en pesos y después llevarla a dólares. Había tasas de interés que llegaron al 8% mensual, ¿no? Una cosa que era en dólares porque había una tablita que fijaba el precio futuro del dólar. Entonces vos sabías que podías invertir en pesos y pasarla a dólares y, por supuesto, así se quebraban las empresas nacionales. Más de 11.000 empresas quebraron, ¿no? Ahora, Felipe, pienso en el rol de la complicidad civil en el después.
¿no? Porque Pablo hablaba del rol de los organismos de derechos humanos en el después. Bueno, ahora viene la verdadera lucha y pienso en no solo los grupos económicos, pienso en la iglesia, pienso en determinados medios de comunicación. ¿Se revierten, empiezan a jugar para otro lado o se camuflan? No, tardó muchísimo la iglesia, por ejemplo, la iglesia poder, ¿no? Tardó bastante en hacer una autocrítica y todavía no hay una autocrítica así fuerte en ese sentido de la iglesia poder. Por supuesto que la iglesia tuvo sus mártires también, ¿no? Eso es la otra iglesia, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas tardaron un montón en hacerse una autocrítica, ¿no? En la voz de Balsa, pero habían pasado muchísimos años. Es decir, que no hubo una reacción autocrítica inmediata y esto se vio ya cuando Alfonsín le pide a los militares que se autodepuren, porque el decreto de juzgamiento de las juntas y las cúpulas guerrilleras le da a los militares la posibilidad de autojuzgarse. Y transcurre todo el año 84 sin que se mueva un papel. Es decir, ellos no Nadie se autojuzga. Claro. Y por eso tiene que pasar la causa a la Cámara Federal, ¿no es cierto? Darío. No, estaba pensando con esto que decía Felipe, la importancia de cómo se construyó en la dictadura un sentido común, la complicidad o la responsabilidad colectiva, el problema. Y ese sentido común muy fabricado también e inducido por la Junta Militar, ¿no? Por los gobernantes que sabían, a dónde apuntar. Fíjate que hoy en un programa de radio que hago los lunes en la Futurock, preguntamos cuáles eran los hechos que más recordaban así emblemáticos de la dictadura. Y en la votación salió la Noche de los Lápices, mucha juventud obviamente, pero al toque salió el Mundial y Malvinas. Claro. O sea, no olvidemos que el Mundial generó un amalgamiento comunitario único y Malvinas, o sea, el 30 de abril la gente estaba en la plaza, en el paro de la CGT y la misma gente, 3 días después, estaba vivando porque Malvinas toca la fibra de todos los argentinos. Entonces, hubo un trabajo a conciencia para lograr ese sentido común. El poder más eficiente es el que no se ve, ¿no? El que entrama ahí y hace que uno se sienta parte de una normalidad en la que vive y piensa que lo que está sucediendo está bien. Y el Mundial de Japón, ¿no? De 1979, que coincidió con la llegada de la Comisión de la OEA, y el gobierno rápidamente lanzó las obleas, los argentinos somos derechos humanos, que lamentablemente mucha gente lució 7 de la mañana nos juntábamos en la escuela pública a ver los partidos de Maradona y Ramón Díaz. Bueno, había banderas de resistencia en esas tribunas también, ¿no? También. El grupo de exiliados. En Japón, sí. Quiero preguntarles, recién mencionaba Ofelia algo muy interesante. Acá cuando todo el tema del 2x1 hace muy poquito, masivamente sale ese consenso, eso que se construyó como nunca más, inmediatamente y le pone un freno concreto. ¿Cuántos nunca más nos faltan consensuar, Ofelia, a tu criterio? Creo que de alguna manera también la gracia es que se vayan fortaleciendo, renovando, reinventando, porque creo que se trata en la misma medida de recuperar esa historia reciente, esta frase que para mí es tan precisa en relación a que la historia no empieza cuando entramos, pero sin dudas hay que cambiarla, ¿no? Creo que se trata de poder de formar un equilibrio entre la recuperación de ese pasado reciente y de sus efectos inmediatos en la dimensión memoria, verdad y justicia vinculada automáticamente a ese periodo de la historia, pero también sobre todo es apostar y confiar en los procesos que hoy creemos representan ese mismo temperamento y esa misma inquietud. Y creo que a hoy en Argentina representa distintas cosas, ¿no? Pero creo que sin dudas hay que poder ponerle un nunca más a la violencia institucional, a la impunidad con la que se llevan la vida de los pibes de los barrios, hay que poder ponerle un nunca más a una desigualdad social tan extrema en la cual se puede naturalizar que la gente viva en la calle, viva sin nada, viva sin recursos mínimos, porque en todo caso tienen que construir el esfuerzo que los lleve a una vida más digna, cuando sabemos que estamos ya ante un sistema, un mundo, un mercado de trabajo, etcétera, que está restringido y que ha descartado deliberadamente a una pieza muy importante. Tenemos que poder pensar en un nunca más alguien durmiendo en la calle, muriendo en la calle. Tenemos que poder pensar, en las nuevas olas que, de alguna manera se vienen construyendo, en un nunca más a los femicidios, que nunca más veamos a una compañera muerta en los canales de televisión ni en ninguna parte. Tenemos que ponerle un nunca más a la violencia de género. Y suenan como utopías ridículas, pero las madres y abuelas de Plaza de Mayo no nos enseñaron otra cosa. Para las madres y abuelas de Plaza de Mayo, posiblemente pensar en Videla muriendo en la cárcel, pensar en los juicios a los militares, no era un sueño fácil y poco ambicioso. Sin embargo, a fuerza de lucha, de alguna manera hoy es una realidad que tenemos naturalizada. Nuestros nunca más tienen que ser frescos, nuevos
y con profunda irreverencia, o al menos yo tengo esa expectativa. Antes de una reflexión de Darío, ¿en qué nunca más pensás vos? Yo pensaba, bueno, por supuesto, todo lo que dijo Ofelia no lo puedo mejorar, así que comparto absolutamente. Y también nunca más a la ausencia del Estado, nunca más un Ministerio de Salud convertido en Secretaría, nunca más un Ministerio de Cultura convertido en Secretaría, pero sobre todo el de Salud, ¿no? A veces nos olvidamos de dónde venimos y las condiciones en que quedó la salud pública, ¿no? Darío, ¿va sirviendo para algo este programa? ¿Me dejas decir algo? Me sorprende, por ahí por el tono de voz, cuando Ofelia habla, retumba es cierto. por todo este espacio. También soy medio gritona. No, vaya eso, y no deja de, viste como decimos ahora. ¿Cómo pega? Pasan cosas por acá. Sabes que cuando iba a la escuela, yo entré a la secundaria en la dictadura y salí de la secundaria en democracia. Obviamente, en cuarto año, en la mitad, me arrojé al centro de estudiantes y se me politizó la vida hasta hoy. Pero quiero marcar otra cosa, además de haber entrado en una vida política. Esos primeros 3 años en dictadura, cada vez que entraba, un preceptor me agarraba, me hacía bajar la cabeza, me ponía 2 dedos acá atrás y me decía si podía entrar o no de acuerdo al largo del pelo, porque era obligatorio el corte americano para entrar allí. Fíjate, tengo 52 años, nunca más me corté el pelo. Fíjate cómo impacta, ¿no? Cuando a veces se quiere minimizar, ni yo sé por qué no me corto el pelo, pero cuando, bueno, terapia de por medio, uno es consciente de esos traumas que está bueno después resignificarlos, pero que te impactan y te definen en una identidad. Antes de despedirlos, cuando estamos en el estudio tenemos siempre una especie de pizarra o ventana en la que le pedimos a los invitados que pongan una palabra o una frase que les dejó este programa. Hoy no la vamos a escribir, pero les voy a pedir si me la pueden decir cada uno brevemente. Una frase o una palabra. Para mí libertad, lo dice todo. Libertad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No como se está usando últimamente, sino qué lindo programa Desiguales, ¿no? Libertad. Y memoria, este programa y cualquiera en donde nos permitamos atravesarnos por un proceso como ese, pero también con la capacidad de pensarlo hacia adelante. Así que soñado que estén haciendo este especial y muchas gracias por invitarme. No, a ustedes. Muchas gracias. Vamos a venir en instantes, lo decíamos, Alejandrina Barri, una historia para escuchar, para entender también el rol de los civiles en lo que fue esos 7 años de oscuridad para todos los argentinos. Vamos a hacer una tanda muy breve, ya venimos. Estamos en vivo en Desiguales, seguimos transmitiendo desde el interior del edificio que ustedes están viendo ahora, que es justamente el edificio central de la ex ESMA. Hoy un espacio de memoria y de derechos humanos, un predio en el que además hay un museo donde funciona la casa de hijos, la casa de abuelas, un espacio recuperado a las Fuerzas Armadas para seguir indagando en esta parte de la historia argentina. ¿Por qué? Porque el miércoles es 24 de marzo, por eso hoy estamos aquí con la televisión pública para adelantarnos a esa fecha y juntos poder reflexionar, analizar y seguir haciéndonos preguntas. Para mí hay un desafío muy interesante en esto de la Semana de la Memoria, y es que se desarrollan una enorme cantidad de actividades que nos van ofreciendo conectarnos con todo lo que el 24 de marzo representa desde lugares múltiples. Y yo digo, bueno, nos ayuda a abrir la piel, además de la cabeza, y creo que el peor error que podemos cometer como comunidad es que esta semana nos pase como si nada, que nos pase desapercibida, digamos, ¿no? ¿Lo presentás vos o lo presento yo? Sí, cómo no. Está Alejandrina Barri con nosotros, legisladora porteña. Ella es hija de Juan Barri y Susana Mata, ambos asesinados durante la dictadura cívico-militar. Hay una historia de vida que me parece que refleja esa enorme cantidad de complicidades que venimos charlando en el programa, tanto con Felipe, con Ofelia, como con Darío. Alejandrina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Gracias están? por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Y cómo estás acá? Y acá, bueno, he venido muchas veces como parte de todos estos años de mucha pelea. He venido con sobrevivientes de la ESMA, recogiendo las
las pruebas que necesitábamos para llevar a los juicios en tantos años. Pero bueno, particularmente este lugar tiene que ver mucho con mi historia, con la historia de mis padres, porque el operativo famoso de... Alejandrina, quiero preguntarte, perdón, te voy a llevar un poquito más atrás. Sí. ¿Cómo comienza tu historia? Digo, ¿quién era tu mamá? ¿Quién era tu papá? ¿Vos dónde naciste? ¿Dónde te criaron? ¿El tiempo que te criaron? Sí, mi mamá era Susana Mata, era docente, fundadora del sindicato docente de Almirante Brown. Mi papá era estudiante de Derecho, los dos militantes montoneros. Yo nací en la cárcel de Olmos. Previamente ellos estuvieron detenidos en el año 74 en la brigada de Banfield, lo que después se conoce como el Pozo de Banfield. Hace poquito di testimonio en ese juicio de eso, que mi mamá llegó embarazada allí. Y bueno, y tengo mis tíos también desaparecidos. Mi tío Enrique Barri y su compañera Susana Papic también. Así que mi historia, bueno, empieza... mi historia consciente empieza tempranamente a los 13 años, que es porque yo estaba cuando se da el operativo de que secuestran a mis padres en Uruguay como parte del Plan Cóndor, donde participa la patota de la ESMA. Y en complicidad con los directivos de Editorial Atlántida montan este operativo de prensa. ¿Esta sos vos? Esta soy yo. Nena sos vos. Sí, sí. ¿Cómo cómo la dictadura y los medios utilizaron tu imagen? Mira, la utilizaron como parte de lo que ellos hacían, que se llamaban las medidas de acción psicológica y campañas de propaganda sobre la población civil. Nosotras estamos peleando con Miriam Bregman hace muchos años en una causa donde presentamos un montón de pruebas justamente para que se los condene también por genocidio, porque fueron parte central del plan genocida, que el objetivo que tenía era, yo las vi muchas veces, ¿no? Digo, pero cada vez que las vuelvo a ver... Sí. Sí, el objetivo que tenía, yo estaba secuestrada en ese momento, entonces me mostraban a mí en las tapas de las revistas, Los Hijos del Terror, Alejandra está sola, como víctima de mis padres, que mis padres eran unos desalmados, terroristas. O sea, ellos decían que ellos te habían abandonado a vos en Uruguay, entonces te sacaban fotos, armaban notas y decían que, bueno, porque tus papás no te querían y porque no les importaba nada, te habían dejado vos ahí tirada. Claro. Eso es lo que ellos vendían. Sí, porque no les importaba y porque eran desalmados terroristas. Claro. Sobre mi mamá particularmente era mujer, entonces era un ensañamiento particular porque, rompió con el mandato de solo ser madre y quería ser militante, ¿no? Claro. Yo me encontré con estas revistas... Y dirigente sindical. Claro. Que recién comentábamos. Sí, mi mamá fue parte de la fundación de la CETERA, en la clandestinidad, bueno... Y yo me encontré con estas revistas cuando tendría 14 años y a mí me produjo todo lo contrario, ¿no? Fue un vuelco en mi vida. ¿A vos no te habían dicho que tus papás habían sido desaparecidos y asesinados? Yo estaba con ellos cuando pasó todo esto, pero como era muy chiquita no me acordaba. Entonces, bueno, después me crié con mi abuela materna, bueno, toda la situación de miedo. Cuando me encontré con estas revistas, a mí lo que me generó... Digo, con ese mensaje que querían dar los militares era todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, en el sentido que empecé a sentir un orgullo por mis padres enormes de lo que fue su militancia. Yo también me convertí en militante y todo, hace poquito les contaba que declaré en el juicio del Pozo de Banfield y decía que todo lo que pude reconstruir, que al revés de lo que decían acá los militares, Alejandra está sola, es porque yo nunca estuve sola. Porque... la pelea que hace décadas venimos dando contra la impunidad es una pelea que nadie la pudo haber hecho solo. Fue con una lucha común, colectiva, con los sobrevivientes, con los familiares, que tuvimos que enfrentar muchas cosas, años de impunidad, con los partidos tradicionales, las leyes de obediencia debida, punto final del radicalismo, los indultos de Menem, nos decían que ya estaba, que no se podía seguir peleando, que la impunidad de los genocidas iba a permanecer, y esa enorme lucha colectiva hizo que logramos anular las leyes, que cada paso que dimos en la pelea contra la impunidad lo logramos producto de eso.
pero falta mucho. Falta mucho porque yo escuchaba un poco lo que decían esto, y es parte de mi reflexión. Los civiles no es que fueron cómplices, me parece a mí. Sí, sí. O sea, los civiles, los grandes empresarios de los medios, digo, pero los grandes empresarios son los que orquestaron el golpe militar. En la carta abierta de Rodolfo Walsh lo dice, pero con una lucidez impresionante, dice: la raíz económica de estos crímenes son los que explica esta atrocidad y sobre todo la miseria planificada. Y bueno, no es casualidad, en la dictadura el primer año ya el 40% del salario había descendido, pero sobre todo tuvo que ver con derrotar una generación de obreros, de estudiantes y transformar radicalmente la estructura del país. Ustedes piensan que antes de la dictadura había 4% de pobreza. Hoy estamos en un 50% de pobreza. 6 de cada 10 chicos son pobres. Pasaron los gobiernos, pero las condiciones estructurales, la gran obra que llevó adelante la dictadura sigue vigente. Alejandrina, muy breve antes de despedirnos, ¿cuál es, qué nunca más tenemos que construir de aquí en adelante? Hay un problema con el micrófono, me parece, ¿no, Alejandrina? No sé si la están escuchando o no. Vamos a ver si podemos arreglarlo. Ahí está, ahora sí. Ahí está. El nunca más tiene que ver con, creo que es seguir peleando, ¿no? Porque seguimos peleando. Yo decía, bueno, la impunidad es muy grande. En mi caso también la jerarquía de la iglesia, que mi tío fue desaparecido y mi familia iba a ver a este famoso Gracelli, que era el nexo que tenía la jerarquía de la iglesia justamente con los militares, y es parte de lo pendiente, ¿no? Pero creo que no puede haber nunca más si no hay justicia de verdad, y por eso esta lucha la tenemos que seguir llevando adelante, como hemos hecho todos estos años en las calles. Este 24 de marzo, con todos los cuidados necesarios, pero vamos a estar movilizadas con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con Nora Cortiñas, que va a estar en un acto virtualmente, pero que llama también a movilizarnos, porque es la única manera de pelear contra lo que falta, los nietos que nos falta recuperar, pero también con las consecuencias actuales de la represión que hay, la desocupación, los trabajadores que la siguen peleando, y bueno, es muy importante para eso continuar esa pelea, y creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer a mis padres y a los 30.000 detenidos desaparecidos. Gracias, Alejandrina. No, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por haber venido en este día. Bueno, ustedes lo vieron durante todo el programa, una apuesta realmente increíble de todos los trabajadores que están detrás de cámara, que conforman la televisión pública, que están también en el control. Solamente nosotros dos somos los que ponemos la cara, pero hay un trabajo muy grande para que este programa pueda haber salido hoy al aire como salió, además, como un reloj suizo. Y muchas gracias también a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos que nos permitieron hacer este programa desde aquí, con todo lo que eso efectivamente significa. Nos vamos a ir con una sorpresa, con un estreno. Sí. Y tiene que ver con una canción que escribió Víctor Heredia. O sea, es que hay canciones de Víctor Heredia, por ejemplo, Informe de Situación, siguiendo con el relato del plan económico, digamos, ¿no? Informe de Situación, vos lo podés escuchar esa canción y tiene actualidad después de cualquier proceso de neoliberalismo en nuestro país y en la región. Bueno, Víctor Heredia también escribió una canción que... Una canción posible se llama. Una canción posible especialmente para Radio y Televisión Argentina, con Radio Nacional y con la televisión pública. Vamos a compartir este estreno. Está Víctor Heredia y también una enorme cantidad de artistas, músicos y músicas que la interpretan. Y nosotros la vamos a escuchar ahora y vamos a ver este fragmento, este video. Ahora nos cuentan que es muy, pero muy emocionante. Así que con esto nos empezamos a despedir, Lucila. Sí, nos vamos. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 22 horas nuevamente haciendo Desiguales. Adiós. Quiero contarles que escribí una canción posible en homenaje a los desaparecidos que ocasionó la dictadura militar en 1976. Sencillamente porque compartí el sueño de un país distinto, de un país mejor con ellos, y siento que todavía podemos lograrlo. Ojalá que sí, desde la verdad, desde la memoria y desde la justicia. Dame una leve canción, un trozo de pan. La lucha de cada
que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dadme las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible. Por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado, con sus sueños desvelados, los que han dado su costado. Para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis manos, en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en mis